Gloria al Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea exaltado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, y sobre los cielos está su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzarlo del muladar, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor? Al Dios de los cielos, el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, a Él sea la gloria desde ahora y para siempre, y por todos los siglos. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice el primer versículo del Evangelio de Marcos. Y el primer versículo del Evangelio de Marcos dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo vuelvo a repetir, Marcos 1:1. Dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, queridos amigos, el Evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas para el hombre. Y son buenas noticias de salvación para una humanidad que está perdida en la oscuridad de las tinieblas. Buenas noticias para una humanidad que está esclavizado a los poderes de las tinieblas, que está esclavizada al pecado. Para una humanidad, noticias buenas para una humanidad dominada por la corriente de este mundo. Y el autor de las buenas noticias es Dios. En otros lados se le llama el Evangelio de Dios, porque de Dios es que vienen las buenas noticias. Él es el autor de esas buenas noticias. Él es el que envió a su Hijo a darnos las buenas nuevas de salvación. Y no son fábulas, no son cuentos, no es como los cuentos de Simbad el marino, no es como las fábulas de Hércules, no. Estos son cosas verdaderas que vienen de parte del Hijo del Dios Santo y que vienen de parte de Dios el Padre para una humanidad perdida. Por eso se le llama el Evangelio de Dios. Él es el autor, pero también se le llama el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio se trata de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo escribió, Pablo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego dice, acerca de su Hijo Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio se trata de su Hijo Jesucristo. Buenas noticias acerca de la obra que Cristo iba a cumplir a favor del hombre, de la obra de nuestro rescate, de cómo Dios enviaba a su Hijo al mundo para rescatarnos de las tinieblas, para rescatarnos del poder del pecado, para rescatarnos del juicio eterno. Sí, buenas noticias de parte de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, que Dios mandaba a su Hijo al mundo para salvarnos, para rescatarnos. Y de eso se trata el Evangelio, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También se le llama el Evangelio del reino de Dios, porque se trata del gobierno de Dios sobre la tierra, de un gobierno que será para siempre, un gobierno que será eterno, y por eso los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo anunciaba el Evangelio del reino de Dios, o el Evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios sobre la tierra, un reino que será eterno, un reino que será incorruptible, un reino que será glorioso y que nunca dejará de ser. Sí, es el reino de Dios que se establecerá sobre la tierra. También la Biblia nos habla que es el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz anunciado a través de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sí, que Dios estaba haciendo la paz con el hombre mediante Jesucristo, que el hombre puede alcanzar la paz con Dios mediante Jesucristo. Déjeme decirte, querido amigo, que el hombre está separado de Dios por causa del pecado, que el hombre está bajo un juicio de condenación una vez el hombre peca. Una vez el hombre peca, está bajo un juicio de condenación sobre su cabeza, porque ha quebrantado la ley de Dios. Pero a través de Cristo podemos alcanzar la paz y el perdón de Dios. A Dios le agradó, dice en 2 de Corintios, reconciliar consigo al mundo mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, para todo aquel que creyera en Él. ¿Por qué? A través de la sangre. Porque la vida está en la sangre. Y la Biblia nos dice en Levíticos 17:11 que Dios daba la sangre para expiación del pecado, que la sangre hacía expiación por el alma de la persona sobre el altar de Dios. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Oye bien, querido amigo, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, hablando del perdón de pecados. ¿Por qué, querido amigo? Porque Dios, la justicia de Dios,
tenía que ser satisfecha. Dios no pasa por alto su justicia. ¿Qué diríamos si el gobierno pasara por alto su justicia? Aunque la justicia, déjeme decirte, está para ponerle freno al pecador, al malvado, al que hace lo bueno, no al que hace lo bueno, al que hace lo malo, perdón. La justicia está para parar al malvado, para parar al que hace lo malo, no para parar al que hace lo bueno. Entonces, no se puede torcer la justicia. La justicia no puede ser torcida. La justicia no puede ir en contra de Dios. La justicia no puede ir en contra de lo bueno, o sería injusticia. Si la justicia va en contra de lo que es bueno, la justicia está haciendo injusticia. Pero Dios no pasa en un sentido de la justicia. Dios no pasa por alto su justicia. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Él ofreció su vida en rescate por muchos. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Jesucristo dio su vida para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos obtener la paz con Dios. Colosenses 1:20 dice que Dios hizo la paz de todas las cosas en los cielos y en la tierra, mediante la sangre de la cruz de Cristo. Porque cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, oye bien, querido amigo, la justicia de Dios en contra del pecado quedó satisfecha. Y ahora Dios puede, viendo que Cristo llevó nuestra culpa, que Él llevó el castigo de nuestra paz y que satisfajo la justicia de Dios, puede tratar con el hombre para perdonarlo y entrarlo en su reino, sin pasar por alto su justicia. Dios no pasa por alto su justicia. Por eso, oye bien, querido amigo, el pecador que no se arrepiente y que no viene a Cristo, que es la fuente de nuestra paz, que es la fuente del perdón, no será perdonado y sufrirá el juicio de Dios, siendo apartado de su presencia y siendo echado al lago de fuego. El alma sin Cristo será condenada, porque Dios no lo tendrá por inocente. El único escape para el hombre pecador es venir a Cristo, es aferrarse de su sacrificio, es pedir limpieza por la sangre de Cristo, que es lo único que puede limpiar tu pecado, querido amigo. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la gran proclamación en Apocalipsis 1:5 que dice, hablando de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hoy, querido amigo, se te anuncia el mensaje de salvación. Se te anuncia la paz por medio de Jesucristo, que no tienes por qué perderte en el infierno, porque purgatorio no hay. Eso es un invento humano, una farsa, una falsedad para sacar dinero, el tal purgatorio. Purgatorio no existe, la Biblia ni lo menciona, pero sí menciona un infierno donde la llama no se apaga y el gusano no muere, y que serán echados allí todos los que no se arrepintieron de su maldad,
todos los que no se arrepintieron de su pecado, todos los que quisieron seguir haciendo lo malo y todos los que no se volvieron de su mal camino a Jesucristo para empezar a andar con Él en justicia y en rectitud. Hoy, queridos amigos, hoy puedes arrebatar la salvación de Dios para tu alma. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. A través de Cristo se nos anuncia la paz con Dios, porque es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario que obtenemos la paz con Dios, que se nos abre la entrada al reino de los cielos, que la puerta al reino de Dios se nos abre para habitar con Dios para siempre. No solamente para habitar con Dios, para tener el derecho de llegar a ser hijos de Dios, para habitar en su reino glorioso para siempre y para que se escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy, querido amigo, es tu día de salvación. Hoy se te ha anunciado el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque así también se llama el Evangelio. Se llama el Evangelio de la paz. Paz porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hoy tú puedes hallar la paz con Dios, volviéndote de tu camino, recibiendo a Jesucristo como tu precioso Salvador y pidiendo limpieza por su sangre para que tus pecados sean limpiados. Tu pecado no es limpiado confesándole tus pecados a un hombre. Eso es antibíblico, eso es falso. Tu pecado es limpiado cuando tú te arrepientes, porque el arrepentimiento es un ingrediente esencial para el perdón. Cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo y le pides limpieza por su sangre y lo coronas como tu Señor y Salvador, ahí es cuando tu pecado es limpiado, ahí es cuando tu pecado es perdonado, ahí es cuando tú tienes una esperanza eterna, cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida. Ya sal de todos estos engaños, porque este mundo ha abrazado el engaño con falsas cosas para engañar a los hombres, como el purgatorio, como el rosario. Todo esto es antibíblico, anticristiano, la adoración de estatuas que violan las leyes divinas, que dicen no te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Pero hoy han entrado engañadores al mundo que han torcido la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo y han engañado a los corazones de los hombres. Hoy entrega tu vida a Cristo, recíbele como tu Señor y como tu Salvador, y hoy tendrás el perdón de Dios. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice en Romanos 10, con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios eterno, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Señor, yo reconozco mi culpa, pero creo que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Salvador del mundo, que venciste la muerte, venciste las tinieblas y venciste el pecado y resucitaste triunfante de entre los muertos, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Te pido que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador.
Lávame en tu preciosa sangre de todo pecado y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto hoy mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu paz y tu regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús, recibo tu salvación y te doy gracias. Amén y amén. Qué bien, si entregaste tu vida al Señor, encuéntrate una iglesia cristiana y hazte bautizar en las aguas. El bautismo cristiano es después que uno ha creído, que ha oído el mensaje del Evangelio, que lo ha creído en Jesucristo como el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, y se ha arrepentido y ha tomado una decisión de seguirle a Él. Entonces toma el paso del bautismo. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El bautismo es después que uno ha creído y ha tomado una decisión de seguir a Cristo y de arrepentirse. El bautismo de bebés es falso, querido amigo. Eso es antibíblico y es falso. Este mundo lo han llenado de engaño y de falsedades. Lee tu Biblia para que no seas engañado. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con un pastor y dile que te quieres bautizar en las aguas y empieza a seguir a Jesucristo en esta vida y apártate del pecado. Que Dios te bendiga.